Hola, bienvenidos a su clase de política fiscal. Recuerden que la política fiscal es una de las principales herramientas con las que cuenta el gobierno para intervenir en la economía. Consiste en el manejo de sus ingresos y de sus gastos, ¿no? También podemos definir la política. Estudia precisamente el presupuesto gubernamental, ¿no? Y la manera en que interviene el Estado en la economía a partir ya sea de políticas de corto plazo, es decir, de estabilización, o políticas de largo plazo, es decir, de corte estructural. Nos interesa particularmente, y antes de entrar en materia del paper que debían ustedes leer para hoy, tres conceptos fundamentales. Uno, el de la postura de la política fiscal frente al ciclo económico. Ese es uno de los conceptos que quiero que quede muy claro. El otro es el concepto de estabilizadores automáticos y el otro de la regla fiscal. Vamos a empezar con estos conceptos antes de ir en materia con el artículo que ustedes debían leer para esta clase. La postura fiscal de un gobierno uno la puede caracterizar como procíclica o contracíclica, y esa caracterización va a depender de la reacción fiscal del gobierno o de la autoridad fiscal ante el ciclo económico. Entonces llamamos una postura fiscal procíclica a aquella que la reacción de la autoridad fiscal acentúa el ciclo económico. Entonces piensen que estamos en un momento de aceleración, por ejemplo. Estando en un momento de aceleración, el gobierno hace una política expansiva que acelera más la demanda y por tanto acentúa el ciclo económico. O lo contrario, si estuviésemos en una desaceleración, llamaríamos postura procíclica a la reacción del gobierno a partir de una política contractiva que contrae aún más la demanda y por tanto acentúa el ciclo de desaceleración. ¿Sí? Entonces a eso llamamos postura fiscal procíclica. Por el contrario, una postura fiscal contracíclica es aquella en que el gobierno reacciona de tal manera que el ciclo económico se suaviza. Es decir, si estamos en una crisis, el gobierno se permite déficits, es decir, expande el gasto o disminuye los impuestos, hace política fiscal expansiva, de tal manera que esa tendencia a la desaceleración se atenúe o se revierta. ¿Sí? O si estamos en auge económico, el gobierno aprovecha para hacer ahorro fiscal, es decir, hace política fiscal contractiva, lo cual suaviza el ciclo de aceleración. Eso es la definición. También podría ser la postura fiscal acíclica o neutral, ¿sí? Cuando no hay una relación clara entre la reacción del gobierno y el ciclo económico. Aquí está resumido lo que les acabo de decir para que ustedes lo lean bien cuando están estudiando. Bueno, entonces ese es el manejo contracíclico, lo que está explicado en ese párrafo. Podemos estimar para una economía en particular esa postura fiscal. Lo hemos dicho, podemos deducir la postura fiscal a partir de estimar la relación existente entre el balance del gobierno, es decir, los ingresos menos los gastos, y el PIB. ¿Sí? Con el valor del beta podemos decidir la postura fiscal. Aquí están estos tres puntos suspensivos porque pues puede hacer que nosotros incluyamos en esa ecuación otras variables que consideremos importan a la hora de determinar el balance. Algo importante para decir es que si queremos deducir la postura fiscal, el balance que vamos a usar para la estimación debe ser el balance estructural. Es decir, tenemos que quitar del balance todos los elementos de los ingresos y los gastos que varían con el ciclo económico, ¿sí? Porque si se trata de deducir la postura fiscal, es decir, la reacción fiscal, las acciones discrecionales del gobierno ante las variaciones de ciclo, pues entonces no estaría bien dejar aquí en el balance esos elementos cíclicos, esos elementos que varían con el ciclo, ¿no? Entonces,
tenemos que el balance es igual, el balance total es igual al balance estructural y al balance cíclico. Y el que tendríamos que usar aquí para esa estimación es el balance estructural. Bueno, entonces haciendo esta estimación, obtenemos el valor del beta, y el valor del beta nos va a decir si la postura fiscal es contracíclica o es procíclica. Entonces veamos, supongamos que haciendo la estimación el beta es mayor que 0. ¿Sí? Que el beta sea mayor que 0 nos dice que la relación entre el PIB y el balance es directa, es decir, que el balance se mueve en la misma dirección del PIB. Eso quiere decir que el balance es procíclico, ¿verdad? Y también nos dice que la postura fiscal es contracíclica. ¿Por qué? Porque quiere decir que la reacción fiscal del gobierno, por ejemplo, ante incrementos en el PIB en periodos de aceleración, es mejorar el balance. Si mejora el balance en periodos de aceleración económica, quiere decir que está aprovechando el auge para hacer ahorro fiscal, está haciendo política fiscal contractiva en épocas de auge. Eso es una postura fiscal contracíclica. O lo contrario, si estuviésemos en desaceleración económica, es decir, que el PIB está bajando o el crecimiento del PIB está reduciéndose, que el balance también lo hace. Es decir, que el gobierno se está permitiendo déficits en épocas de crisis para atenuar la desaceleración. Entonces, eso es una política fiscal contracíclica. Por el contrario, si el beta es negativo, lo que nos está diciendo es que la relación entre el PIB y el balance es inversa, ¿sí? Es decir, que el balance se mueve en dirección contraria al PIB, ¿sí? Es decir, el balance es contracíclico. Y la postura fiscal es procíclica. ¿Por qué? Supongan que el PIB se está acelerando. El PIB se está acelerando y nos da pues que la relación es inversa y el balance está bajando, quiere decir que en épocas de aceleración el gobierno está haciendo política expansiva, ¿sí? Es decir, se está acentuando ese periodo o ese ciclo de aceleración económica. O si estuviésemos en desaceleración y el balance aumenta, quiere decir que en periodos de crisis el gobierno está haciendo políticas contractivas. Y eso es procíclico, eso es acentuar el ciclo. Bueno, entonces de eso se trata la postura fiscal, y recuerden que es el primero de los 3 conceptos que quiero que les quede muy claro. Vamos ahora con las razones por las cuales el gobierno podría no hacer política fiscal, no asumir una postura fiscal contracíclica cuando es claramente lo deseable. Y hay varias razones. Una de ellas es que tenga instituciones fiscales débiles, ¿sí? No cuente con la suficiente holgura fiscal que le permita en épocas de crisis poder intervenir y hacer política contracíclica. Además, no tiene la holgura fiscal y podría tener restricciones de crédito, ¿sí? Internas y externas, y eso pues le impide también actuar de manera contracíclica. Está también la dependencia de las fuentes externas de financiamiento y estos otros 2 razones que ya les expliqué en clase y que pues quiero que se aseguren de entenderlas, y si no me pregunten. Bueno, el otro concepto es el de estabilizadores automáticos. Los estabilizadores automáticos son elementos de los ingresos y los gastos del gobierno que varían con el ciclo, ¿sí? Y esto hace que, o mejor dicho, la existencia de estabilizadores automáticos hace que los ciclos económicos se suavicen, y como su nombre lo indica, de manera automática sin necesidad de intervención del gobierno. Claro, si esto es así, es conveniente que operen. ¿Por qué? Porque no dependería del gobierno de turno y de la voluntad del gobierno de turno que se lleven a cabo políticas que ayuden a estabilizar el PIB, el producto, alrededor de su tendencia natural, ¿sí? Entonces,
De eso se tratan los estabilizadores automáticos. Y bueno, para entender un poco más este concepto es bueno dar un par de ejemplos. Por el lado del gasto, el seguro de desempleo es un estabilizador automático. ¿Por qué? Porque en una crisis, por ejemplo, al existir pues más personas desempleadas, estas pueden acceder al seguro de desempleo y eso hace que los ingresos y los gastos, el ingreso disponible que tienen los individuos para consumir e invertir caiga durante la crisis, pero no tanto como si no existiera el seguro de desempleo, ¿sí? Y no se trata de una acción discrecional del gobierno, porque no es que se lo inventaron en el periodo de crisis el seguro, sino que ya hacía parte pues del esquema de gastos del gobierno, ¿no? Entonces es un estabilizador automático en esa medida. Y por el lado de la renta, de los ingresos del gobierno, el ejemplo típico, y aquí se los voy a mostrar, es el del impuesto a la renta. Piensen aquí en este ejemplo sencillo. Supongan que el impuesto a la renta es progresivo. ¿Por qué un impuesto a la renta progresivo actúa como un estabilizador automático? Porque supongan que estamos en una crisis y bueno, que hogares o personas que antes estaban en este rango de ingresos, que estoy señalando con el cursor, por ejemplo, pasan de este rango de ingreso donde tenían que pagar el 25% de su renta a este rango de ingresos, donde solo tienen que pagar el 20% de su renta. ¿Esto qué quiere decir? Que en esa época de crisis, el ingreso disponible para el consumo y la inversión de las personas caerá por la crisis, pero no tanto como si no existiera este impuesto progresivo, ¿sí? Porque ahora ya solo tienen que pagar el 20% de su renta. Y lo contrario cuando estamos en una época de auge donde las personas podrían pasar de un rango de ingreso más bajo a uno más alto. ¿Listo? Entonces, eso por el lado de los estabilizadores automáticos, que es el segundo concepto que quiero que quede muy claro. Finalmente, antes de ir al paper, al artículo que debían leer para esta clase, está el concepto de regla fiscal, ¿sí? ¿A qué llamamos regla fiscal? A un instrumento, una institución casi, parte del contrato social. ¿Sí? Es un instrumento que tiene como objetivo afianzar la disciplina fiscal, generar confianza en los agentes. Y nos interesa aquí sobre todo este tercer objetivo de permitir un manejo contracíclico de la política fiscal. En clase les expliqué esta ecuación, pues para que la tengan bien en cuenta. Si algo no quedó claro de eso, quiero que me lo pregunten. Y esta parte que es sacada tal cual del Ministerio de Hacienda, es cómo funciona la regla fiscal en Colombia, ¿sí? La idea es que el balance debería estar al nivel de B asterisco, que es el balance deseable, el que hace sostenible la deuda y como que mantiene tranquilo a los inversionistas, ¿sí? Pero se reconoce que ya sea por los vaivenes de la producción, pues alrededor del nivel, de su nivel natural, es decir, las crisis o los ciclos económicos las posibles desviaciones de los ingresos petroleros, de la senda de ingresos petroleros que estima el país, que debido a esos dos factores puede variar el balance del nivel deseado. Entonces, pues se reconoce, digamos, o mejor dicho, la regla permite esas desviaciones, pues de B respecto a B asterisco de acuerdo a estas desviaciones, ¿no? Entonces aquí en este párrafo está la explicación muy clara para que ustedes la tengan en cuenta. Se permite superávit o se requiere mayor superávit cuando la economía se ubica por encima de su nivel potencial o los ingresos petroleros de largo plazo se ubican por encima de la senda de largo plazo estimada. Y lo contrario, pues cuando ambos elementos están por debajo del nivel de largo plazo estimado. Bueno, entonces dejamos hasta aquí este video y en el próximo continuamos con el tema de fiscal.